Eh, el plan ambiental detallado no puede contener información de componentes que no estén consignados en la solicitud de acogimiento, ¿no? Es por ello su importancia. Tienen que revisar bien qué componentes requerirían regularizarse y ellos tienen que consignarse en la ficha única de acogimiento. Entonces, el plazo vence para presentar la ficha única de acogimiento el 27 de julio de este año, ¿no? O sea, el próximo mes. Y el plazo para que presenten el plan ambiental detallado, ya el expediente propiamente dicho, vence el 27 de julio del 2027. Eso sería en cuanto a plazos. Luego, les voy a un poquito indicar cómo es el flujograma, pero antes voy a compartir la pantalla para señalarles qué información debe contener la solicitud de acogimiento que se presenta a través de la ficha de acogimiento, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para que puedan visualizar. A ver, un momentito, por favor. Mm, ya. Ahí se logra visualizar un PDF que dice anexo uno, sí, ¿no? Sí, ¿alguien me puede confirmar si se logra visualizar un PDF que dice anexo uno? Es correcto. Sí, ya. Ese es el formato de la ficha única de acogimiento, o sea, ese es el primer documento que tienen que presentar. En esta ficha única se pide información general, ¿no? Aparte, luego tienen que presentar el plan ambiental detallado, ¿no? Ya es el expediente técnico de la regularización. Entonces, en esta ficha única de acogimiento, bueno, la información que tienen que consignar es la que se indica en estos ítems, ¿no? Que la información es general, básicamente. Como van los datos generales, que son los que se indican aquí, y luego en el supuesto, perdón, en el ítem 2 dice supuesto de aplicación del plan ambiental detallado, ¿no? Supuesto A y el supuesto B. El supuesto A serán aquellos establecimientos que no tienen ningún instrumento de gestión ambiental. Sería el supuesto A. Y el B son aquellos que sí tienen instrumento de gestión ambiental, pero que han hecho algunas modificaciones sin el respectivo informe técnico sustentatorio. Entonces, ahí sería el supuesto B. Luego, en el ítem 3 te indican la descripción de la actividad, componente o la modificación realizada, ¿no? Hay que hacer una descripción de las actividades, componentes o modificaciones que van a ser objeto de adecuación ambiental. Se tienen que describir los componentes que se pretenden regularizar y unas características generales, ¿no? Pueden ser componentes principales, auxiliares o las edificaciones propiamente. Y luego en el ítem 4 te pide una galería fotográfica. Serían las fotografías de los componentes a regularizar, serían unas fotografías fechadas, donde se tiene que ver el 100% del componente y donde también se visualice el lugar en el cual están instalados. Y luego presentar un plano de ubicación de la instalación en un formato que permita su visualización, ¿no? El cual debe estar georreferenciado en coordenadas UTM. Luego también te pide como anexos, bueno, adjuntar documentación que permita acreditar que los componentes por adecuar fueron construidos de manera anterior a la entrada en vigencia del decreto supremo. Bueno, estos serían para, digamos, edificaciones que estaban en proceso de construcción y cuya fecha límite ha sido el 26 de julio del año pasado. Ese sería el corte del avance de las actividades constructivas. Y si fuera de ese caso, pues se tendría que presentar este registro fotográfico fechado. Esa sería toda la información respecto a la ficha única de acogimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes presentan? Presentan esta ficha con esta información, nosotros la vamos a recibir. Esta ficha no está sujeta a una evaluación. Esta ficha la vamos a utilizar en el momento que vamos a evaluar ya el plan ambiental detallado. Vamos a verificar esta ficha y vamos a evaluar el PAD en función a los componentes que nos han indicado en esta ficha. Nosotros cuando recibimos la solicitud de acogimiento,
enviamos una comunicación, ¿no? Al OEFA de todo lo que están presentando. Se les hace una comunicación a ellos. Bueno, eso sería respecto a la ficha única de acogimiento, ¿no? La información que debe contener, que es general, como ustedes han visto, y luego, cuál es el procedimiento que se realiza, ¿no? Que no está sujeta a ninguna evaluación propiamente dicha, solo se comunica al organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Luego, después de ello, vamos a ver el flujograma del proceso ya en sí, todo el proceso con el expediente del PAD, cómo se realiza, ¿no? Ese sería el proceso de evaluación. Eh, en la primera parte se supone que ya presentaron su solicitud de acogimiento, ¿no? Y luego ya el administrado presenta el PAD, ¿no? El plan ambiental detallado, el expediente propiamente. Cuando se presenta el plan ambiental detallado, pasa a una etapa de admisibilidad, que es básicamente verificar que todos los contenidos técnicos que están señalados en los lineamientos se cuente con la información de cada ítem en el expediente, ¿no? Entonces, en el informe de admisibilidad, básicamente lo único que se va a señalar sería si es que algún contenido de algún ítem el administrado no lo ha presentado. Si es así, se le genera bueno, un autodirectoral con un oficio indicándole al administrado que falta presentar el contenido de un determinado ítem y se le da un plazo para que pueda presentar esa información, ¿no? Luego de ello, cuando vemos que ya el contenido está completo, le señalamos mediante otro oficio que ya el expediente ha pasado el proceso inicial y que ya está listo para ser admitido a trámite, ¿no? Es decir, para que inicie su proceso de evaluación. Luego le vamos a indicar a través de un oficio que tiene que poner a disposición el público el PAD a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital donde se encuentra ubicado el establecimiento. También se le da un plazo para que presenten esos cargos que han ingresado el PAD a las municipalidades. Luego, también se le envía otro oficio señalándoles que tienen que hacer las publicaciones en el Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación local del plan ambiental detallado, ¿no? Igualmente se le cursa vía oficio y se les da un plazo para que presenten los cargos de esas publicaciones. Cuando ya tenemos digamos, estos cargos, tanto de las municipalidades como de las publicaciones, recién ahí eh, nosotros ya iniciamos la evaluación técnica del contenido del PAD, que el contenido está señalado en los lineamientos de la resolución ministerial número 113-2019. Se mantienen los lineamientos. Lo único que ha cambiado, mejor dicho, es el plazo, ¿no?, en el cual tienen que presentar. Pero los lineamientos, digamos, técnicos del contenido siguen siendo los mismos, ¿no? Bueno, se realiza la evaluación del plan ambiental detallado del PAD y luego se elabora un informe técnico, ¿no? El cual tiene observaciones. Se genera este informe autodirectoral con observaciones, se le notifica al administrado y se le da un plazo de 10 días hábiles para que pueda presentar el levantamiento de observaciones, ¿no? El administrado también puede solicitar una ampliación de plazo por el mismo tiempo, o sea, otros 10 días, para poder presentar el levantamiento de observaciones. Y con ello, nosotros ya cuando presentan la información, ya recogemos esta información y ya elaboramos el informe final y emitimos la resolución directoral respectiva, ¿no? Que puede ser de una aprobación o una desaprobación. Bueno, eso sería en general el proceso de la evaluación del plan ambiental detallado, ¿no? Pero, como les dije, lo primero es presentar la ficha única de acogimiento, que es lo que vimos en el PDF. Y después que presentan eso, ya presentan el plan ambiental detallado. Y el contenido lo vamos a ver a continuación. Luego, otro punto importante que tenía que indicarles, a ver un momentito, el procedimiento ya les he señalado que es los términos de referencia para la evaluación del PAD son los mismos del año 2019, que es de la resolución ministerial número 113-2019-MEM/DM. Ahí se señala el contenido técnico, son 10, a ver, son 11 ítems. Que corresponde al plan ambiental detallado, ¿no? Lo que hay que desarrollar. Y bueno, ahora veremos el contenido propiamente del PAD.
para luego también un poquito ver cuáles son los principales, digamos, errores, ¿no? Que contienen los expedientes, ¿no? Digamos, los errores recurrentes. Ahora lo que voy a presentar es el contenido del plan ambiental detallado. A ver un momentito. ¿Qué es esto? Ya. Mm. Los que recién van a elaborar el plan ambiental detallado, ahí está consignado en función a qué dispositivo legal lo tienen que presentar, ¿no? Y el primer ítem serían los datos generales, ¿no? En los datos generales, bueno, va el nombre del establecimiento, la razón social del titular, el nombre del representante legal en caso corresponda, datos de la empresa o la persona jurídica inscrita en el registro de, bueno, acá el padrón puede presentar profesionales independientes, colegiados habilitados, dos profesionales o también puede ser consultoras, ¿no? Cualquiera de los dos, no hay problema. Luego señalar el escrito mediante el cual comunicó su intención de acogimiento, o sea, tienen que indicar el escrito con el que han presentado la ficha única de acogimiento. Es obligatorio presentar la ficha única de acogimiento, si no, no hay forma que evaluemos el PAP. En antecedentes, los antecedentes, es decir, los instrumentos de gestión ambiental que tiene aprobado el establecimiento, ¿no? Obviamente esto solamente va a aplicar para aquellos administrados que tienen instrumentos de gestión ambiental. Los del supuesto A, que son aquellos que no tienen instrumento de gestión ambiental, pues indicarán, ¿no?, que el establecimiento no cuenta con ningún instrumento de gestión ambiental. Entonces ya con ello sería suficiente. En el ítem 3, la ubicación de la actividad de comercialización, ¿no? Tienen que señalar el lugar donde se desarrolla la actividad de comercialización, bueno, la dirección, distrito, provincia, departamento y las coordenadas UTM de la poligonal del establecimiento. Luego, señalar si la actividad de comercialización se ubica en alguna área natural protegida, zona de amortiguamiento o área de conservación regional. Luego, señalar la ubicación actual en coordenadas UTM de los componentes que se pretende regularizar, ¿no? La ubicación actual de los componentes que pretende regularizar. En el ítem 4, descripción de la actividad de comercialización de hidrocarburos, eh, ítem 4.1 sobre la infraestructura de servicios existentes en el predio, ¿no? Acá el lineamiento te señala, bueno, sí, te indica que señales que si el establecimiento cuenta con red de agua potable, sistema de alcantarillado, red eléctrica, red de gas natural, drenaje pluvial, pozos de agua, infraestructura de residuos. Aquí lo que tienen que señalar es como decir si cuenta o no cuenta. Tienen que completar todo lo que acá se indica, ¿no? De todos los servicios tienen que señalar de cada uno si cuenta o no con estos servicios. Luego, en el ítem 4.2, sobre las características de la actividad de comercialización, primero te solicitan datos generales, que es el área y metros cuadrados del establecimiento. Y luego en el ítem 4.2.2, básicamente te piden la descripción de las especificaciones técnicas de cada componente, ¿no? Es decir, sus características técnicas principales, el año del cual fueron instalados, su estado actual, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de cada componente? ¿No? Me van a indicar, bueno, si está operativo o cómo, qué situación se encuentra. Y luego también tienen que adjuntar una documentación que sustente que este componente no constituye un riesgo grave para la salud de las personas. Por ejemplo, si pretenden regularizar tanques de combustibles líquidos, me pueden presentar las pruebas de hermeticidad, ¿no? Son ejemplos. Si van a regularizar islas de despacho, pueden presentar algún mantenimiento preventivo que hayan realizado al componente. U otro tipo de documentación, ¿no? Entonces, aquí la información que se señala entre paréntesis son ejemplos, ¿no? Los más usuales, las pruebas de hermeticidad, los mantenimientos preventivos, los registros de fugas. En caso, por ejemplo, también hubiera alguna inspección de OEFA respecto al componente que se va a regularizar, también pueden presentar digamos, ese informe, ¿no? Entre otros documentos. Y en caso el establecimiento o el componente no tenga un documento, pues lo puede generar, ¿no? Pueden hacer como una ficha técnica de supervisión de la persona encargada o responsable del establecimiento que haga una verificación, ¿no? De cómo se encuentra el componente y tienen que indicar qué actividades, qué acciones han realizado para verificar que ese componente esté funcionando correctamente. Esto tiene que estar firmado por el profesional responsable o el técnico, en este caso responsable de esta verificación.
la fecha, ¿no? Y básicamente ello, redactar qué actividades se han hecho para poder concluir que el componente está funcionando eh, correctamente, ¿no? Entonces, aquí dependerá de lo que lo que van a regularizar, ¿no? Esta información básicamente corresponde para componentes principales y auxiliares, ¿no? Porque, por ejemplo, si van a regularizar también ambientes de la edificación como oficinas, mini market, almacenes, en esos casos no se necesita esta documentación, bastará con un registro fotográfico fechado, pero ojo, el registro fotográfico, por ejemplo, si alguien dice voy a regularizar mi edificación, que es de 3 niveles, no solo tienen que presentar las fotografías de la edificación así panorámica de los 3 niveles, no, sino tienen que presentar fotografías de cada nivel y de cada ambiente de cada nivel, para nosotros poder verificar todos los ambientes con los que cuenta y en qué situación están actualmente. Luego, también te pide el lineamiento que señales o presentes una descripción del área donde se encuentra ubicado el componente, ¿no? Por ejemplo, si van a regularizar dispensadores, hay que precisar si el área se encuentra debidamente pavimentada y si si pretenden regularizar tanques, si los mismos se encuentran instalados en portatanques, ¿no? Es solamente señalar si cuenta o no, ¿no? No pasa nada, o sea, tienen que señalar cuál es la situación actual, si cuenta con portatanques o no. Y todo tiene que ir acompañado de su registro fotográfico fechado, ¿no? Y dice siempre que sea técnicamente posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tanques, usualmente presentan las fotos de las tapas metálicas, las abren hasta una parte, ¿no? No se puede llegar hasta, digamos, más a profundidad. Pero, por ejemplo, en una isla de despacho sí es muy factible, ¿no? Por eso dice ahí siempre que sea técnicamente posible. Luego, bueno, las edificaciones ya les comenté, si van a regularizar edificaciones, la foto no es como la que se presenta. O sea, si van a regularizar, por ejemplo, el mini market, ya, pero si van a regularizar los ambientes o niveles de la edificación, aparte de su fotografía panorámica, deben presentar de cada ambiente, de cada nivel, ¿sí? Eso sería para las edificaciones. Es suficiente con su registro fotográfico fechado, ¿no? Y señalar, por ejemplo, la distribución de la edificación. Y por ejemplo, el primer nivel consta de esos ambientes, hacia detalle las fotografías. El segundo nivel consta de esos otros ambientes, también con sus fotografías fechadas. Luego, en el ítem 423, etapas de la actividad de comercialización, acá es una descripción y que tiene que estar enfocada a lo que se va a regularizar, ¿no? Por ejemplo, si lo que yo voy a regularizar son hilas de GNB, pues mi descripción de la etapa operativa solo será respecto a de la actividad de despacho de GNB. Si voy a regularizar solo el tanque de GLP, mi descripción solo será del almacenamiento de GLP, ¿no? Entonces, todo el PAD tiene que estar enfocado a los componentes a regularizar. Esto sería en la etapa operativa y en la etapa de mantenimiento también tienen que señalar cuál es el mantenimiento que se les da a esos componentes que pretenden regularizar y presentar un cronograma tentativo, ¿no? Es un cronograma tentativo de las actividades de mantenimiento, donde van a colocar los componentes, sus actividades de mantenimiento y con qué frecuencia se va a realizar estos mantenimientos, ¿no? Eso es un cuadro que tienen que presentar, que muchas veces lo olvidan, ¿no? Luego, bueno, demanda de recursos e insumos, hay que presentar un listado con la cantidad estimada de insumos, recursos, equipos, materiales, mano de obra, entre otros, a requerirse en la etapa de operación, ¿no? Y bueno, de corresponder en la etapa de construcción. En caso de efluentes, bueno, señalar, ¿no? La mayoría de los casos los efluentes van al alcantarillado, ¿no? No van a un cuerpo, digamos, de agua, ¿no? Que de darse ese caso, la información que se tendría que presentar sería mucho más a detalle, ¿no? Pero aquí usualmente señalan, ¿no? El efluente es descargado al alcantarillado. Lo que es la zonificación solo aplica para el supuesto A, es decir, los establecimientos que no tienen ningún instrumento de gestión ambiental. ¿Qué tienen que presentar ahí? Tienen que señalar la zonificación del área donde se encuentra el establecimiento, acompañado con su plano, ¿no? Donde se visualice las áreas colindantes, el establecimiento y qué zonificación tiene. Eso sería para el supuesto A. Recuerda que los que van a presentar para el supuesto A es como que prácticamente hacer una evaluación ambiental en cero, ¿no? Porque no tiene, digamos, instrumentos de apoyo para que puedan extraer de la información, ¿no? Por ello es que para el supuesto A es todo más exigente porque el establecimiento no cuenta con ninguna información ambiental aprobada, ¿no?
Luego, en el ítem 4.4, características del entorno, bueno, primero es sobre el área de influencia, ¿no? Em, bueno, el área de influencia directa e indirecta. El área de influencia directa, por ejemplo, si yo voy a regularizar, no sé, 3 islas de combustibles líquidos, mi área de influencia directa será la sumatoria de las áreas de esas islas, ¿sí? Si yo voy a regularizar, no sé, mm, una edificación, el área de influencia directa será la extensión en metros cuadrados de esa edificación. En cambio, por ejemplo, si yo soy del supuesto A, que no tengo ningún instrumento de gestión ambiental, mi área de influencia directa será todo el establecimiento, o sea, su área en metros cuadrados de todo el establecimiento. Eso sería para el supuesto A. Y para el B, solo sería la sumatoria de las áreas en metros cuadrados de los componentes a regularizar. Em, lo que te pide aquí es que hagas una definición del área de influencia directa que la pueden extraer de aquí, de estos mismos lineamientos, ¿no? Tanto para el área de influencia directa e indirecta, te piden que señales el concepto y que delimites, ¿no? La delimitación es, por ejemplo, si voy a regularizar 3 islas de GNB, es la sumatoria de áreas de esas islas de GNB, ¿no? Y el área de influencia indirecta, para lo que es actividades de comercialización, se debe considerar 50 metros desde cada uno de los linderos del establecimiento, ¿no? Y si van a regularizar una planta envasadora, por ejemplo, es de 100 metros desde cada uno de los linderos, ¿no? Ya, eso sería en área de influencia directa e indirecta, ¿no? Los metros desde las colindancias están definidos para actividades de comercialización como para plantas envasadoras. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Em, el polígono de color lila sería el establecimiento. El polígono que está al interior, el verde, sería del área de influencia directa. Quiere decir que el componente que está ahí adentro es lo que van a regularizar. Ese sería el área de influencia directa, el verdecito. Mm. Lo que está en polígono amarillo sería el área de influencia indirecta, ¿no? Es decir, que desde los linderos hay una distancia de 50 metros a la redonda y como ellos han formado su polígono de área de influencia indirecta. Luego, el ítem 4.42, aspectos del medio físico, biótico, social, cultural y económico. Y aquí es como una pequeña línea base, ¿no? Como les indico, los que tienen el supuesto B ya tienen instrumentos, esa información la pueden extraer de ahí, ¿no? Aquí te piden información del medio físico, social, cultural y económico, ¿no? Lo importante aquí es que se señalen la información y que coloquen las fuentes de información, ¿no? Es importante colocar y citar bien las fuentes. Para el medio físico te piden en los parámetros meteorológicos la precipitación, la dirección y la velocidad del viento, el nivel de ruido, el tipo de suelo tiene que ir acompañado de una realización de una calicata con lo cual han obtenido un perfil estratigráfico, ¿no? Para el caso del supuesto B, no hay necesidad que hagan de nuevo una calicata, ¿no? La información, seguramente que tienen instrumentos de gestión ambiental y ya hay una información de calicatas, ¿no? Entonces, ustedes pueden recoger esa misma información, señalan, ¿no? De dónde la han obtenido, de qué estudio aprobado y presentan esa información. Pero para el supuesto A, que no tiene ningún instrumento, ahí sí tienen que realizar una calicata, ¿no? Entonces, esas serían las dos opciones. Luego, en la hidrología, señalar la distancia de los cuerpos de agua naturales respecto del establecimiento, la hidrogeología, señalar la descripción del nivel freático, la profundidad, si en el área hay alguna presencia de pozos tubulares o artesianos. En las características del medio físico, tienen que señalar qué zonas de afluencia del público se encuentran en el área de influencia del establecimiento, tales como hospitales, colegios, iglesias, entre otros, ¿no? En cuanto a la parte cultural, señalar, ¿no? Si hay evidencias o indicios de restos arqueológicos y en la parte de la económico, señalar qué actividades productivas hay en la zona y adjuntar un registro fotográfico fechado donde se visualice esas actividades económicas, ¿no? Que pueden ser pequeños comercios u otros, ¿no? Se tendría que presentar unas fotografías de todo el área de influencia indirecta, de los principales, en todo caso, de repente pequeños negocios locales, ¿no? Para tener una idea de lo que se encuentra alrededor del establecimiento. Luego, bueno, entre otros aspectos, ¿no? Y también
te solicitan que para los establecimientos que comercialicen combustibles líquidos deben presentar una evaluación de la calidad de aire del parámetro benceno únicamente, ¿no? Entonces, esta información la pueden obtener de sus monitoreos que realice el establecimiento. O en todo caso, si es que de casualidad no están monitoreando, tienen que hacer un monitoreo para este parámetro. Luego, en el ítem 4.43, gestión de sitios contaminados, ¿no? Bueno, aquí es, la primera parte es, digamos, descriptivo, ¿no? Eh, Tienen que señalar información sobre los antecedentes del sitio, es decir, antes que se estaría realizando la actividad de comercialización actual, ¿no? Antes qué ocupación, qué uso ha tenido ese suelo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos tienen que señalar años atrás, antes que inicie la actividad de comercialización, qué uso ha tenido el suelo, ¿no? Entonces, acá están, lo que están presentando, por ejemplo, son las fotografías que hay en en el Google Earth o alguna imagen satelital, hacen como, digamos, recogen varias tomas de diferentes años atrás, antes que se inicien las actividades de comercialización, recogen esa fotografía y hacen una descripción, ¿no? De lo que puedan visualizar, ¿no? También están presentando, por ejemplo, fotografías de su primer instrumento de gestión ambiental, ¿no? Porque el primer instrumento de gestión ambiental, que sería un estudio de impacto ambiental, habían ahí fotos, ¿no? De cómo era esa área del establecimiento, ¿no? Donde no había establecimiento, ahí se presenta, ¿no? Incluso las fotos están en blanco y negro, ¿no? Por la antigüedad. Por ejemplo, ahí también pueden presentar esta información que están en sus IGAs aprobados, ¿no? En el primer IGA sobre todo, y presentar esa fotografía y señalar, ¿no? Porque incluso la descripción del área del suelo está en el primer instrumento de gestión ambiental aprobado, ¿no? Esos son, digamos, la información que están presentando usualmente, ¿no? En los PAD que ya han ingresado. Igual pueden agregar otra información que ustedes consideren, ¿no? Luego, en la información de campo, bueno, tienen que hacer, bueno, un reconocimiento ahí en el establecimiento, como un levantamiento técnico y presentar su registro fotográfico, fechado, indicar qué día, ¿no? Han realizado esta inspección técnica. Y luego esta parte que es ya un poquito más teórica, que sería las áreas de potencial interés y desarrollar un modelo conceptual preliminar, ¿no? Este modelo conceptual básicamente tiene que contener los siguientes elementos, que serían potenciales fuentes y focos, los contaminantes de potencial interés, las posibles rutas y vías de exposición, los potenciales receptores, todo ello en función a lo establecido en los criterios para la gestión de sitios contaminados aprobados mediante el Decreto Supremo número 012-2017 MINAM. Y luego en los lineamientos también te señala, bueno, eh, un cuadro con 5 supuestos, ¿no? Esta información la tienen que desarrollar únicamente los que van a regularizar tanques de combustibles líquidos, nada más, aplica solo para ellos. Entonces, aquí te piden que, digamos, describas este supuesto y que presentes documentación que sustente, ¿no? Cómo nosotros verificamos que lo que ustedes están señalando es real, ¿no? Tiene que acompañar el sustento de cada supuesto con una información, ¿no? Por ejemplo, en el número 3, características del tanque, te dice, tiene que señalar la antigüedad del tanque. A ver, un momentito. Sí, en el ítem 3, por ejemplo, características del tanque, ¿no? Tienen que señalar qué antigüedad tiene el tanque, si el tanque es de pared simple o doble y de qué material ha sido fabricado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, nos anexan las pruebas de hermeticidad, el informe de índices de riesgos, ¿no? Las pruebas de hermeticidad, las más actuales que tengan, y el informe de índices de riesgos, que, bueno, actualmente ya está derogado, pero el último, en todo caso, que tenga, ¿no? El último informe de índices de riesgos que tenga. En lo que sea detección, en el ítem 4, por ejemplo, detección de fugas, usualmente presentan un año, ¿no? Diariamente los establecimientos tienen un registro, ¿no? De alguna posible fuga, derrame, algún goteo, salpicadura. Esto se registra de manera diaria, algunos semanal, algunos quincenal, ¿no? Tienen como sí, pues un cuadro, ¿no? Donde se registran todos esos incidentes y colocan, por ejemplo,
qué volumen aproximado se ha derramado o ha habido alguna salpicadura y qué se ha hecho, ¿no? Eso usualmente nos presentan en sus formatos, ¿no? El tiempo no se ha establecido, ideal que sea de un año, ¿no? Por ejemplo. Y así, bueno, cada ítem tiene que estar acompañado de una descripción, de un sustento, digamos, pero también tiene que ir acompañado de alguna documentación con lo cual nosotros corroboremos, ¿no? Que lo que están señalando. Entonces, eso sería en este caso, ¿no? No olvidarse de presentar la documentación sustentatoria. Bueno, y luego entramos ya a la parte de lo que es la caracterización del impacto ambiental. La primera parte sobre la metodología, bueno, todos utilizan la metodología de CONESA, em, y bueno, en todo caso también podrían presentar otra, ¿no? No habría problema, pero la estandarizada es la de CONESA, ¿no? Hacer una identificación y evaluación de los impactos ambientales, como les repito, siempre todo tiene que estar enfocado a lo que van a regularizar, ¿no? Si voy a regularizar solo islas de GNB, pues mi cuadro de identificación tiene que estar enfocado solo al despacho de GNB, no tendría por qué ver este, otras actividades, ¿no? O otros aspectos, las actividades, los aspectos, los impactos, incluso más adelante las medidas, todo tiene que estar correlacionado en función solo a los componentes que voy a regularizar. Bueno, luego en este cuadro de identificación se cita la etapa, el componente a regularizar, la actividad, el componente ambiental que estaría afectado, el aspecto, el impacto y la valoración de los atributos ambientales de la metodología, en este caso con esa, ¿no? Y los resultados. Esos son cuadros de valoración. Eso sería básicamente. Ideal que presenten su cuadro, uno para operación y otro para la etapa de mantenimiento y diferenciar de qué combustibles, ¿no? Porque muchos presentan que van a regularizar algunos componentes de combustibles líquidos o más otros componentes de GLP, más otros componentes de GNB. Entonces, en ese caso serían tres cuadros, ¿no? Por lo menos los cuadros diferenciados por tipo de combustible, para que la información sea un poquito más ágil para poder ser revisada, ¿no? Luego, en el ítem 6, lo que son las medidas de manejo ambiental, ¿no? Bueno, las medidas de manejo ambiental, ¿qué es lo que básicamente tiene que contener? Tiene que contener una descripción de lo que se va a hacer, a qué componente se va a hacer, eh, con qué frecuencia y cuál va a ser mi medio de verificación. Es decir, cómo más adelante, por ejemplo, la entidad competente, que sería el OEFA, cuando vaya a fiscalizar, les va a pedir algún medio, ¿no? Que sustente que han cumplido con este compromiso. Y ustedes son los que colocan este medio de verificación. Entonces, ahí también los administrados tienen que un poco verificar por lo menos esto de las medidas de manejo y con qué compromisos están asumiendo, tanto para la frecuencia con la que van a realizar esas actividades como con los medios probatorios, ¿no? Entonces, la medida tiene que sí o sí consignar la frecuencia con la que se va a realizar y cuál va a ser mi medio de verificación, ¿no? Por ejemplo, en este caso, em, ese sería el cuadro de medidas, ¿no? Que han presentado y las frecuencias señalan, ¿no? Anual, permanente, tal. Acá también es importante que el administrador dé una revisión, ¿no? Porque a veces el consultor puede ser que coloque una frecuencia, digamos, muy seguida, ¿no? Y de repente el administrador no va a tener esta posibilidad de realizarlo con esa frecuencia. Tienen que colocar una frecuencia un poquito más holgada, algo que puedan cumplir, ¿no? Porque finalmente con eso se van a quedar. Medio de verificación. Por ejemplo, son ejemplos, ¿sí? Pueden tomar esos ejemplos u otros, ¿no? Por ejemplo, algún registro de capacitación, reportes de inspecciones que incluyen un registro fotográfico, ¿qué más? Reportes de inspecciones, eh, por ejemplo, para lo que es disposición de residuos, el certificado de disposición de residuos, va a depender de lo que van a regularizar y de la medida, ¿no? Y tienen que colocar la columna que diga medio de verificación. ¿Cómo la autoridad va a corroborar que están cumpliendo con ese compromiso? Eso es importante en las medidas de manejo. Luego, en lo que es plan de manejo de residuos sólidos, igual la información tiene que ser enfocada a lo que se va a regularizar. Se tiene que indicar el tipo de residuos sólidos que se van a generar en la etapa de operación y mantenimiento de lo que se va a regularizar, qué tipo de residuos hay, ¿no? Clasificarlos en función a si es peligroso o no peligroso, o no peligroso, ¿no?
y tienen que presentar su manejo de residuos sólidos en las etapas de operación y mantenimiento, señalando cuál es la ubicación de la zona de almacenamiento, tanto de la parte, tanto descriptiva como en coordenadas, ¿no? ¿Cuál es la zona de almacenamiento? ¿Qué características tiene esa zona de almacenamiento de los residuos sólidos, ¿no? Si está pavimentado, está techado, si está protegido contra la lluvia, si tiene alguna señalización, si está impermeabilizado, señalar. Y con su respectivo registro fotográfico para verificar, ¿no? La situación actual. Luego, desarrollar la descripción de los tipos de almacenamiento que se realizan en el establecimiento, ¿no? El inicial, obviamente, por ejemplo, en las oficinas serán pues los tachos, todo ello, ¿no? Inicial y el central, generalmente es el lugar donde están los cilindros, ¿no? Los cilindros de los residuos sólidos, ese sería el almacenamiento central. Em, Otro aspecto importante. Sí, bueno, lo que dice acá en la diapositiva, ¿no? El tipo de almacenamiento de residuos sólidos que se realizan generalmente en establecimientos de comercialización son el inicial y el central, ¿no? Luego, respecto al plan de relacionamiento con la comunidad. A ver, los administrados que no tengan ningún instrumento de gestión ambiental deben, ¿no? Deben proponer un plan de relacionamiento con la comunidad. ¿Qué mecanismo yo puedo proponer? Los que están contemplados en la norma de participación ciudadana. ¿Cuáles son los que se indican acá? Por ejemplo, en color, resaltados en negrita. Pueden proponer una distribución de material informativo o un buzón de observaciones, sugerencias, comentarios y aportes o una oficina de información o una casa abierta u otros, ¿no? Para lo que es comercialización, usualmente lo que presentan es la distribución de material informativo, unos afiches, unos trípticos y otros también presentan un buzón de observaciones y sugerencias. Ese es para el supuesto A. Para el supuesto B, como dice el alineamiento, no hay necesidad de que de que propongan un mecanismo, porque como dice la norma, como ustedes ya tienen instrumentos aprobados, pueden señalar que van a mantener los compromisos y establecidos en sus instrumentos aprobados, ¿no? No hay necesidad que propongan uno nuevo. Aún así, hay administrados que proponen uno nuevo. Bueno, eso ya queda a discreción de cada uno. Pero lo que sí les indico es de que lo que vayan a proponer sea lo que está contemplado aquí en color, en negrita, que es lo que corresponde a lo señalado en el plan de participación ciudadana. Digo ello porque en muchos casos tuve que me han propuesto otros mecanismos, ¿no? Otros que no están contemplados en la norma de lo que es participación ciudadana. Entonces, aquí, eso que quede claro, lo que es el supuesto B, que ya tienen instrumentos de gestión ambiental, en este ítem podrían señalar, ¿no? Voy a mantener mis compromisos de relacionamiento con la comunidad aprobados en mi día tal o en mi estudio de impacto ambiental tal, etcétera, ¿no? Allá. Y acá algo más, por ejemplo, me indican, voy a desarrollar mi distribución de material informativo. Me tienen que señalar, me tienen que describir cómo lo van a realizar, qué procedimiento van a implementar, con qué frecuencia van a realizar este mecanismo y el medio de verificación. Todo eso tienen que señalar en el caso que propongan un nuevo mecanismo. Luego, respecto del programa de monitoreo ambiental. Respecto del programa de monitoreo ambiental, acá es importante tener en cuenta lo siguiente. El programa de monitoreo ambiental solo aplica dependiendo de lo que se va a regularizar. Por ejemplo, si en el único caso que aplique que propongan o que corresponda el monitoreo de calidad de aire, será cuando alguno de los componentes a regularizar sea una isla, ¿no?, de despacho de combustibles líquidos, porque nosotros ya tenemos establecido que ese sería el único componente por el cual se tendría que monitorear el benceno. Pero si, por ejemplo, mis islas son de GNB, de GLP, si son tanques de combustibles líquidos GLP, no aplica un monitoreo de calidad de aire. Solo aplica el monitoreo de calidad de aire si voy a regularizar alguna isla de combustibles líquidos, nada más. Y ahora, si por ejemplo yo estoy en el supuesto A, que no tengo ningún instrumento de gestión ambiental, obviamente tengo que presentar, ¿no?, mi propuesta de 2 puntos de calidad de aire.
en barlovento y sotavento. Solo aplica un punto de aire cuando son grifos en vía pública, ¿no? Que son grifos bastante pequeños, ¿no? Y están interceptados por tres, digamos, vías de tránsito, ¿no? Pero para todos los demás, la mayoría son sus dos puntos de calidad de aire. Y bueno, tienen que sustentar los criterios técnicos por los cuales están estableciendo o proponiendo esos dos puntos de calidad de aire, señala sus coordenadas y todo ello tiene que estar reflejado en un plano, donde en el plano se tiene que señalar también la dirección del viento para ver si la ubicación de los puntos que han presentado es la correcta, ¿no? Y ahora, ¿en qué casos se aplica que presenten una propuesta de monitoreo de ruido? Únicamente cuando los componentes que van a regularizar sean fuentes generadoras de ruido, que bueno, muchos ya la conocen, que son, por ejemplo, el tanque GLP, el compresor, recinto de compresión y almacenamiento de GNB, y bueno, esas serían las principales, ¿no? Un cuarto de máquinas, dependiendo de lo que van a, digamos, regularizar. Ustedes indican si hay una fuente generadora de ruido, como señala ahí el cuarto de máquinas, la bomba del tanque GLP, ¿no? Etcétera. Si ustedes significan que es una fuente generadora de ruido, sí le corresponde su monitoreo. Y ahí yo tengo que ver. Si soy del supuesto B, tengo que verificar. Si en mis instrumentos aprobados yo tengo puntos de ruido representativos, si son representativos y pueden hacer seguimiento a esta fuente que voy a regularizar, no hay necesidad de proponer un nuevo punto. Señalarán, para este caso, el punto, por ejemplo, R3 aprobado en mi día 1, lo voy a mantener, dado que es representativo porque hace seguimiento, por ejemplo, al tanque de GLP. O sea, si van a mantener puntos, ya sea para calidad de aire y ruido, de sus instrumentos aprobados porque son representativos, me tienen que señalar qué puntos son los que van a mantener y de qué instrumento. Recuerden que los establecimientos de comercialización tienen varios instrumentos, tienen varios días, EIAs, así, tienen, la mayoría, el común es que tienen varios, más de tres instrumentos, por lo menos. Entonces me tienen que señalar de qué instrumento van a mantener el punto, ya sea de aire y ruido, y cuál punto, ¿no? Porque a veces en los instrumentos han aprobado variedad, cantidad de puntos. Yo necesito saber. Pero ustedes tienen que verificar que efectivamente el consultor tiene que verificar que el punto sea representativo. Y bueno, presentar su propuesta al igual, presentar sus coordenadas, sus criterios técnicos de cómo han ubicado los puntos, etcétera, ¿no? Mm, En este caso, a ver, bueno, ese es un mapa de su programa de monitoreo de calidad de aire por puesto, donde se ven dos puntos, el A1 que es el barlovento y el A2 que es el sotavento, ¿no? Con su cuadro de ubicación, en coordenadas UTM, la ubicación, la frecuencia, el parámetro y, bueno, la normativa, ¿no? Luego, el lineamiento también te pide lo que es el cronograma, que en el cronograma básicamente es señalar en un cuadro los compromisos ambientales, ¿no? Tanto acá hay que considerar las medidas de manejo ambiental, los compromisos en cuanto a residuos sólidos, al monitoreo ambiental si es que aplica, y el plan de relacionamiento con la comunidad también si es que están proponiendo uno nuevo, ¿no? Lo incluye. Entonces, acá se tiene que señalar el tiempo estimado para su aplicación. Aquí muchas veces colocan los administrados que estos compromisos ya están siendo implementados, ¿no? Porque acá la mayoría ya está implementando esto, ya porque eso es un componente que ya está operando, está funcionando, ¿no? Solo que se va a regularizar. Entonces, se entiende que van a mantener los mismos compromisos y también puede ser que agreguen. Entonces, por ejemplo, ahí podrían colocar en el tiempo estimado que ya se vienen implementando, ¿no? Y los que son nuevos, pues serán am, desde la fecha en adelante que se apruebe de ser el caso, ¿no? El plan ambiental detallado. Y señalar si es que ha habido en el área del establecimiento alguna afectación, ¿no? Por ejemplo, si ha habido alguna fuga, derrame, algo, digamos, relevante, ¿no? Que haya podido ocasionar alguna afectación ambiental, ¿no? Dice, el titular deberá señalarlo
y deberá señalar el tiempo estimado para corregirlo. Si es que ha ocurrido algo, ¿no? Si no señalan, no en el área, digamos, en los años que vengo operando el establecimiento, no ha ocurrido ningún incidente ambiental, ¿no? Y ya, conmigo, pero tienen que señalar, porque a veces no dicen nada, ¿no? Tienen que señalar, tienen que decir si ha habido o no ha habido alguna afectación en el área del establecimiento, alguna fuga, derrame, alguna explosión, algo así, tienen que señalar. Y luego en el presupuesto es lo mismo, es la misma información anterior, solo lo que tiene que venir acá es los costos, ¿no? Los costos en que se va a incurrir para poner en ejecución estos compromisos ambientales, ¿no? De lo que hemos hablado, de las medidas de manejo, lo que son residuos sólidos, monitoreos de ser el caso y plan de relacionamiento con la comunidad también de ser el caso, ¿no? En caso que propongan nuevo. Y también señalar que es que ha habido alguna afectación. Luego, en el ítem de plan de contingencias, también. mm, por ejemplo, si es que yo tengo ya un, una vía, ¿no? Que me aprobó mis componentes de combustibles líquidos y bueno, yo instalé una isla, ¿no? Por ejemplo, me aprobaron en mi IGA 5 islas de combustibles líquidos y ahora yo instalé 6. Esa sexta está sin IGA, ¿no? Entonces, acá en el plan de contingencias también pueden señalar o presentar la misma información que está ahí en su instrumento aprobado, ¿no? Finalmente, los escenarios de las probabilidades de ocurrencia y todo ya es de un combustible conocido y que ya ha sido aprobado en su debido momento en el instrumento de gestión, ¿no? Entonces ahí pueden señalar. Pero, por ejemplo, eh, aún así hay administradores que presentan, ¿no? Con mayor desarrollo este plan de contingencias enfocado a lo que van a regularizar, nada más. Por ejemplo, si yo voy a realizar un tanque GLP, mi plan de contingencias pondrá los escenarios para ese tipo de combustible, nada más. Si voy a regularizar isla de GNB, también mi plan de contingencias va a estar enfocado en qué escenarios se puedan presentar para lo que es el despacho de GNB, ¿no? En función al tipo de combustible. Entonces, si lo van a presentar, tienen que señalar los procedimientos, los recursos humanos, equipamiento, materiales específicos con que se debe contar para prevenir y mitigar los componentes ambientales, ¿no? ¿Cuáles son escenarios, explosiones, incendios, fugas de derrames de hidrocarburos o de algún producto químico, entre otros, ¿no? Luego, en este plan de contingencias es importante que tienen que señalar que van a cumplir con el artículo 66 del Reglamento de Protección Ambiental, ¿no? Solo en caso que se requiera alguna rehabilitación, ¿no? Solo en ese caso. Es como un compromiso que si hubiera alguna contingencia, algo, se cumplirá con este artículo 66. Y luego, en lo que es el ítem 8, plan de abandono, también un plan de abandono de lo que yo voy a regularizar, ¿no? Un plan de abandono solo conceptual. Recuerden que más adelante, cuando vayan a hacer el abandono propiamente dicho, van a presentar su plan de abandono, pero de momento, aquí en el PAD es una información conceptual. Entonces, tienen que describir todas las acciones que corresponderían a un plan de abandono del componente a regularizar y considerando actividades tales como la demolición de la infraestructura, de ser el caso, ¿no? El desmantelamiento, el retiro de instalaciones mecánicas y eléctricas, eh, qué uso futuro va a tener el área del componente a regularizar, etcétera, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto al plan de abandono que es conceptual. Y ya finalmente la parte de los anexos, ¿no? Que como les dije al inicio, bueno, iría el currículum vitae de los profesionales que han elaborado el PAD, ¿no? Eh, o si es una consultora, su registro del SENACE. Todas las fotografías son a color, fechadas. Tienen que presentar las fotografías de los componentes a regularizar, es decir, el área de influencia directa, las fotografías del área de influencia indirecta, que cubra los alrededores, ¿sí? Las colindancias del establecimiento. Luego el plano de ubicación, donde hemos visto tienen que precisar sus vértices de la poligonal en coordenadas UTM. Luego, un plano donde se delimite el área de influencia directa e indirecta. Tienen que señalar la poligonal con las coordenadas de los vértices del área de influencia directa y también eh, las coordenadas de los vértices de la poligonal del área de influencia indirecta, ¿sí? Vimos en el ejemplo, donde estaba el achurado de color lila y amarillo, ¿no? Por ejemplo.
tienen que presentar de cada poligonal, señalar en el plano sus vértices y sus coordenadas, ¿no? Porque eso a veces omiten, presentan el plano con el gráfico del área de influencia directa e indirecta, pero no consignan las coordenadas de los vértices de la poligonal. Bueno, el tema de la zonificación y el plano aplica para el supuesto A, ¿no? El supuesto B no tiene que presentar nada de zonificación. Plano de distribución aprobado, bueno, de corresponder, eso será solo para el supuesto B, ¿no? El plano de distribución existente es mi plano de la situación actual, ¿no? Donde voy a mostrar qué componentes tengo en mi establecimiento y presentar este plano lo más nítido posible y que se pueda, digamos, visualizar bien los detalles técnicos de los componentes, ¿no? Y ahí tienen que remarcar cuáles son los componentes a regularizar y poner en la leyenda qué área en metros cuadrados ocupan esos componentes. Su plano de puntos de monitoreo, tanto de ruido y de aire, en caso corresponda, ¿no? También con su cuadro, con su leyenda de los puntos de monitoreo, con su ubicación, la descripción textual de su referencia de ubicación y presentar también en el plano de monitoreo la gráfica de la dirección del viento, ¿no? Todos los planos tienen que estar presentados con cuadrícula de coordenadas UTM, tienen que estar firmados por los profesionales que han elaborado el plano, ¿no? Y tienen que tener su respectiva leyenda. Y finalmente tiene que presentar un cuadro resumen de los compromisos ambientales y sociales establecidos en el PAC. Este cuadro resumen ya tiene la estructura definida que es conforme se indica en este cuadro, ¿no? Que va la primera columna, la etapa, bueno, si es de construcción, operación o mantenimiento, la actividad, el impacto, el compromiso, el presupuesto, el plazo en el que lo van a implementar y los indicadores, tales como la ubicación, la frecuencia y en otros colocaría el medio de verificación. ¿Mm? Bueno, hasta ahí es digamos, el contenido técnico que te pide los lineamientos para presentar el plan ambiental detallado, ¿no? Eso sería la presentación del PAC. Lo que hemos abordado es básicamente cómo se va a realizar la evaluación y los lineamientos, básicamente, digamos, un poco rápido, sí, por el tema del tiempo, pero esos serían todos los 11, digamos, ítems que hay que desarrollar para presentar el plan ambiental detallado. Bueno, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, no porque me queda también poco tiempo, se ha estimado una hora, pero si hubiera alguna consulta para poderla atender. Emily, me ha ¿Qué levantado la tal? mano. Hola, Sí, sí, buenas buenas tardes, tardes. estimada Eli. Una consulta, ¿todo ese PPT que ha tenido lo van a pasar mediante el correo? ¿El PPT? Sí, claro, le voy a pasar a la señorita la encargada de la GES, lo comparto la presentación. Sí, claro, y ella ya lo reparte a todos los administrados. Ya, perfecto, muchas gracias. Ok. Igual si alguien no tiene ahora una consulta, mi correo creo que está acá, me pueden hacer llegar, porque bueno, me encargo de hacer la evaluación de estos instrumentos. A ver, lo voy a compartir, un momentito. Helen, Sí, tenemos una acá está. consulta. No sé Sí, si pero es sí, claro, o dame que un la ratito envían nada en más. directo. Dale, dale, dale. Sí, solo un momentito. Aquí si alguien tuviera alguna consulta, acá está mi correo institucional, me puede hacer llegar su consulta, ¿no? Si es que de momento no la tiene, ¿no? Ya, a ver. Es hcay@minem.gov.pe. Ya. Sí, ¿y qué persona me estaba haciendo la consulta? Sí, tengo dos consultas de Maricel de la Estación Los Rosales. Ah, ok. Me dicen, el día 31 de enero del 2025 presentamos la ficha de acogimiento al PAT, pero el 4 de febrero fue archivado por no presentar la ficha junto con el tiempo del PAT porque no me llegó ningún oficio del MINEM. ¿Cuándo ha presentado su solicitud, dice? ¿El 31 de enero? El 31 de enero. Ya, pero ¿cuál es la, digamos, la consulta en sí? ¿Que por qué lo han archivado?
Sí, pero el día 4 de febrero fue archivado Ah, ya, por no pero el que presentar la ficha junto con no, el no, tiempo. El PAD me dice, a ver, Maricel, de no, repente, creo, pues, creo que ahí hay alguna confusión. De los rosales, claro, porque yo recuerdo que lo tengo registrado. No, pero cuando presentan la solicitud de acogimiento tal vez se ha confundido en lo que figura en el sistema, ¿no? O si lo ha presentado el 31 de enero, esta solicitud nosotros hemos enviado, al igual que ya han presentado varios, hemos enviado en bloque para conocimiento a la OEFA. Y cuando nosotros enviamos a la OEFA, ya prácticamente lo archivamos, pero por nuestro sistema, para que no quede un pendiente por parte de nosotros. Eso no significa que ya hemos cerrado su caso, ¿no? Nosotros estamos a la espera de que ellos presenten el plan ambiental detallado, pero no se ha archivado porque no hayan presentado el PAD, porque el PAD tiene para presentar hasta el 2027. No sé si con eso ha quedado claro. Tal vez, como ha visto que está archivado, ella pensó eso, pero el archivado para nosotros es por un tema de trámite de que no hayan pendientes, ¿no? Porque como ya hemos enviado la comunicación a la OEFA con los bloques de todas las solicitudes de acogimiento que están presentando al día de corte, nosotros cerramos eso, pero es por un tema de tramitología, nada más, ¿no? El PAD lo pueden presentar tienen hasta el julio del 2027. correcto. Dice la segunda consulta para el caso de un cambio de un modelo de compresor de GNB. ¿Qué es lo que se tiene que detallar especialmente? Como, pero a qué se refiere? Porque hay varios ítems en el plan ambiental detallado. O sea, en el contenido del PAD ¿a qué se refiere? ¿A qué ítem? A ver, Maricel, de repente nos puedes ayudar con la aclaración de este punto, por favor. Mientras tanto, podremos ir de repente con Dariel Iparraguirre, que tiene una consulta que está levantando la mano. Sí, Ya. sí, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi consulta iba relacionada a si existe algún, digamos, umbral mínimo que se deba considerar cuando se cambia de ubicación un componente. Por ejemplo, si yo tengo aprobados unos tableros eléctricos en cierta ubicación, si por A o B se ha movilizado, no sé, 1 metro o algo así, si se tiene que declarar o no. O sea, si existe algún umbral para la distancia. Sí, mira, a la fecha no tenemos un umbral establecido formalmente, ¿no? Yo te recomiendo que lo presentes igual que lo incluyas. Nosotros ya vamos a hacer la comparación en su momento con los planos aprobados y determinaremos si corresponde o no. Claro está Ya. que nosotros vamos a hacer, digamos, vamos a concluir que corresponde regularizar cuando hay unos cambios de ubicación muy marcados, ¿no? Porque tú sabes que los planos aprobados a veces no se ha consignado, por ejemplo, a veces ha sido solo de forma gráfica y no han tenido sus coordenadas, por ejemplo, TM como ahora, ¿no? Pero la recomendación es esa, que mejor lo incluyas y nosotros lo vamos a analizar, porque a la fecha no tenemos un umbral, digamos, metros más o menos establecido, no lo tenemos formalmente. Ya. Ok. Ujú. Y luego tenía otra consulta relacionada a los baños. Por una normativa de SUNAFIL se estableció que había que hacer una división entre los baños de hombres y mujeres, ¿no? Y antes se tenía un baño en general para ambos. ¿Esa regularización también debe entrar? No, porque esto ha sido a pedido de una entidad competente, ¿no? En el Ah, caso, ya. no O ha salido sea con un que tema sí. ambiental. Lo que O pasa sea es que que si, cuando por eso, ejemplo, tenía un baño general de, no sé, 12 metros y ahora lo tengo subdividido en 6 metros para hombres y mujeres, no entra en la FUA. lo que pasa es de que cuando hay un mandato de alguna entidad competente, digamos, ese sería el sustento de ese cambio que hayas hecho interno, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora que ha habido cambio de los combustibles a regular y premium, eso no hay por qué regularizar, ¿no? Por ejemplo. ¿Me queda claro? Entonces, aquí en este caso tu sustento sería el mandato de esta entidad competente. Sí, ese Ok, sería tu y sustento, ¿no? una Tu última respaldo. consulta. Por ejemplo, Ujú. cuando hay un cambio en los accesos a un ambiente o a una edificación, por ejemplo, si en un área yo tenía una puerta al lado derecho y la muevo al lado izquierdo, ¿también entraría una regularización? Ah, mm,
Bueno, ese tipo de detalles no te podría responder ahora. Yo creo es que tendría que ser también con temas asociados a la parte ambiental, ¿no? Porque nosotros corroboramos respecto de lo que se tiene aprobado, ¿no? Si ese detalle está en lo aprobado, bueno, haremos la comparación y también verificaremos si corresponde. Ahorita no te podría responder, pero como te digo, para esos pequeños detalles que ya nos los han hecho, la respuesta es que mejor lo incluyas, pero nosotros vamos en su momento, porque Em, yo realizo la evaluación y también participan otras profesionales y tendremos que consultar esos casos que son tan pequeños si correspondería, ¿no? Por ello te recomiendo que ante una duda, y a todos, ¿no? Ante una duda si algo corresponde o no, mejor incluirlo. Y ya nosotros formalmente en el informe autodirectoral, vamos a señalarles el por qué si corresponde o no corresponde regularizar. Listo, gracias. De acuerdo. Gracias. Daisy, por favor, para que pueda hacer la consulta. Hola, gracias. Buenas tardes. Sí, quería plantear dos consultas. La primera es sobre la ficha de acogimiento. En el caso, como se refería que iban a colocar información general, mi duda va al tema de los planos que se juntan, ¿no? Te pide un plano de ubicación. ¿Solo se refiere a plano de ubicación del establecimiento o quizás hay un plano adicional? ¿O solo con eso ya es suficiente para el tema de la ficha de acogimiento? Sí, mira, acá tal cual dice la ficha, ¿no? Dice anexar el plano, a ver, déjame ver tal cual, dice acá. Debe adjuntar el plano de la ubicación de la instalación, nada más, ¿no? Donde se visualice dónde está la instalación, qué hay en los alrededores, así dice, ¿no? Ya los administrados, aparte, están presentando su plano de la situación actual, que también sería lo ideal, ¿no? Pero la misma ficha solo te pide un plano de ubicación. ¿Por qué? Porque al final nosotros de la ficha lo que necesitamos es básicamente qué componentes están pidiendo regularizar. Eso para nosotros es lo más importante. Y como te digo, el plano es únicamente de la ubicación del establecimiento, lo que te pide la ficha, nada más. Si tú deseas presentar algún plano adicional, bueno, queda a tu discreción, ¿no? Ok. Otra consulta, ya en la elaboración del PAD, mencionaste que si se cuenta la regularización con una isla de combustibles líquidos, se podía plantear, ¿no?, el programa de monitoreo para benceno. Mi consulta va ahí. Solamente en caso de islas, porque si también en caso se pueda regularizar lo que es un punto de descarga de combustibles líquidos o quizás el tanque, ¿ya no es Ya, necesario la modificación? O claro, bueno, lo el que programa. pasa, ujú, claro, para lo que es el tema de calidad de aire, mira, nosotros ya hace años, sí, ya hace años, sacamos un informe, por lo cual ahí se concluyó que para el único componente de lo que es comercialización de combustibles líquidos que se requiere un programa de monitoreo de calidad de aire es para las islas de despacho, nada más, y el parámetro es el benceno. Ahí está en ese informe el sustento del por qué. Entonces, si tú vas a regularizar una isla de combustibles líquidos, le correspondería, ¿no? Pero si tú me dices que vas a regularizar, por ejemplo, punto de descarga, recuperación de vapor u otros, a todos los demás no le corresponde de acuerdo a este informe y es lo que venimos manejando. Solamente puntos de calidad de aire para cuando van a regularizar islas de combustibles líquidos y bueno, y en caso lo que tengas aprobado, mientras sea el supuesto B, no sea representativo, ¿no? Claro, en todo caso el PAN no te permite modificar, en todo caso, si estoy regularizando islas de combustibles líquidos, si yo tengo un programa amplio, no lo podría eliminar. Por ejemplo, si tengo una estación que tiene combustibles líquidos, tiene parámetros adicionales, y como ya ahora podría regularizar y cambiar ese programa de monitoreo, quizás en un año Ya, anterior se haya aprobado otros parámetros. ya, la respuesta es no. Es decir, los establecimientos, la mayoría tienen dos, tres, cuatro instrumentos. Supongamos, instrumento uno tienen varios puntos de monitoreo. Instrumento dos, otros puntos de monitoreo. Instrumento tres se han llenado de puntos. En este pad, lo que ustedes pueden hacer es solo dos cosas: mantener tal cual está aprobado o proponer nuevos puntos. Entonces la mayoría me va a decir, pero entonces me quedo con mis aprobados más lo que tengo en el pad. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer luego? Cuando ya se les aprobó el pad, presentan un informe técnico sustentatorio. ¿Qué van a presentar ahí? Una modificación del programa de monitoreo. Ahí tienen que sustentar, eliminar prácticamente todo lo que tienen
porque finalmente el establecimiento solo tiene que tener 2 puntos de aire y sus puntos de ruido en función a las fuentes generadoras. Nada más. Entonces, vía PAD solo puedo decir, voy a mantener tal cual mi programa que tengo aprobado o proponer nuevos puntos. No puedo eliminar, no puedo modificar lo aprobado. Ok, muchísimas gracias. Ok. Maricel Rosales. Buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo Sí, buenas estás? tardes. Adelante. Sí, referente a mi consulta del modelo del compresor, nosotros tenemos un día del año más o menos 2005, no, 2015 más o menos, o 12, que habíamos presentado nuestro día con un modelo de compresor, pero de ahí viendo el proyecto que se estaba haciendo acá para la venta de GNB, cambiamos a otro modelo que es más eficiente. ¿Por qué? Porque tiene menos cilindros y consume menos energía, es menos pesado y hacía menos vibración. Ahora, nosotros cuando hicimos el día, el error fue enviar todo eso a la OEFA y al MINEM, Mm, y no lo cambiamos a otro equipo y ahora que viene la OEFA nos observa esa parte del modelo. Entonces queremos modificar y de una vez corregir, ¿no? Este detalle que se nos había pasado, modificar y cómo podría detallar especialmente en la solicitud y para el PAD, qué necesariamente necesitan que detalle, o sea, qué procedimiento debemos seguir para ese cambio de modelo para que se actualice en el día, ¿no? O en el PAD que ahora se va a presentar. claro, o sea, en este caso, en tu instrumento aprobado, tu compresores, ¿no, Maricel? Sí, compresor de Claro, el aire. compresor, claro, ese es el problema, ¿no? Por eso también la recomendación es que cuando ustedes vayan a tener un instrumento para instalar algo, traten de decir características bastante generales, porque cuando presentan una ficha técnica, como es tu caso, y en caso llegan a instalar otro modelo, ya están como una falta, o sea, no deberían llegar a ese detalle, porque ustedes solitos se ponen en esa, digamos, en esa situación, ¿no? Pero bueno, ya está hecho. Entonces, claro, el OEF ha verificado porque ustedes, como han tenido la información tan a detalle, ¿no? Sus características técnicas de ese compresor, el OEF va y quiere que sea ese mismo compresor, con ese mismo detalle. Y como no ha sido así, ahí están, ese componente no tendría una certificación. Obviamente, van a presentar el PAD, como comenté, Maricel, tienen que presentar su ficha de acogimiento, que igual, bueno, la voy a compartir con la secretaria de la GES, y ahí en cuanto a los supuestos, vas a marcar que es el supuesto B, porque tu establecimiento tiene ya otros instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, es el supuesto B. Señalas, ¿no? ¿Cuál es el caso que, bueno, se aprobó con un compresor con esas características? No hay necesidad que señales, simplemente puedes indicar que se aprobó un compresor con determinadas características técnicas y que lo instalado difiere de esas características y ese es el motivo de lo que quieres regularizar. Igual que todos, presentas la ficha única de acogimiento, ¿no? Que es la información general que he mostrado ya ahora en la primera parte de la exposición. Las características que tú vas a detallar, pues que sean generales y obviamente que cuando han comprado ese compresor ha venido alguna ficha técnica. Eso es, nosotros decimos características técnicas en general, nos la da el administrado. Nosotros no decimos que tenga no, porque nosotros no somos, digamos, técnicos especialistas en esos equipos, ¿no? Con la información que te haya llegado, puedes presentar sus características técnicas en el caso del compresor, ¿no? Pero señalas claramente el motivo, ¿no? Que es porque lo que han instalado el compresor difiere de sus características técnicas aprobadas, ¿no? Para que quede claro. Y bueno, tienes que presentar tu ficha única. Lo primero, el plazo vence el 27 de julio del próximo mes, ¿no? Eh, Completar esa información general que va con un plano de ubicación del establecimiento y luego nosotros te vamos a cursar un oficio para que ya presentes el PAD a las municipalidades, hagas publicaciones y ya luego nosotros vamos a evaluar propiamente el PAD, ¿no? Que tiene que ser desarrollado, como lo comenté, en función de los lineamientos de la resolución ministerial número 113-2019. Eso en líneas generales, Maricel, de lo que me estás consultando.
Ya. Y igual tiene que hacer, es igual como los procesos como de combustible, estudio de monitoreos ambientales, informar todo El seguido. claro. Igual para ese Sí, caso. mira, sí, claro, los lineamientos es para toda la actividad. Obviamente el consultor, ¿no? Cuando va a ir desarrollando los ítems, obviamente hay información que de repente no le va a aplicar, ¿no? Por alguna razón. Entonces el consultor pondrá esta de requerimiento de información, digamos, no aplica para mi componente tal por tal motivo, ¿no? O sea, tiene que trabajarse sobre estos lineamientos y también ir adecuando la información, ¿no? Porque, por ejemplo, si un administrador va a regularizar, ponte una edificación, obviamente que hay información pues que no va a presentar, ¿no? Por ello, el consultor, el encargado, el especialista técnico, tiene que determinar ello y va a presentar solo pues la información que le corresponda y en la que no corresponda señalar por qué no le corresponde, por qué no le aplica presentar, ¿no? Nosotros eso obviamente lo vamos a revisar. Pero sí, o sea, tienes que basarte, todo se tiene que basar en los mismos lineamientos, ¿no? Y ir adecuando la información en función a lo que pretenden regularizar. Señorita, y referente al punto 1 que le había consultado, que el 31 habíamos presentado la ficha de acogimiento y el 4 estaba como estado archivado. Entonces, eso no quiere decir que ha sido denegado, sino que está en observación. Es lo que me Claro, Maricel, ¿quién me está hablando? Maricel. Ah, sí, claro, mira, yo estoy leyendo lo que dice literal tu consulta. Dice que el 31 de enero han presentado su ficha de acogimiento, ya, pero el día 4 fue archivado. Claro, lo que no es que ha sido archivado, que se entienda como que ya, digamos, lo hemos cerrado el caso, no, sino que nosotros le ponemos en nuestro sistema archivado, es decir, que nosotros ya hemos cursado tu solicitud de acogimiento junto con los de los otros administrados que también han presentado, hemos enviado ese bloque de esa información al OEFA, ¿no? Y nosotros en nuestro sistema lo cerramos, ¿no? Porque ha sido atendido bajo ese oficio, pero no significa que ya hemos cerrado tu caso y que tú no hayas, porque no hayas presentado el PAS, no, eso no es así, es un tema de trámite por parte de nuestro sistema de información, porque el PAS ustedes lo pueden presentar hasta el 27 de julio del 2027. No En sé ese si me caso, ha quedado claro. esto en proceso, ¿no? O en trámite, Claro, porque el abogado da la cl- intención de que fue denegado. Y ya, sí, no, claro, sí, yo entiendo, como ese es un tema ya del sistema, lo que a usted le va a llegar luego es, em, como usted ya ha presentado la solicitud de acogimiento, entonces nosotros estamos a la espera que ustedes presenten el PAD. ¿Ustedes ya han presentado el PAD todavía? todavía no, estamos ahí viendo eso, Ya, ¿no? entonces de momento no le va a llegar nada, ¿no? Nosotros solamente es el oficio lo que ustedes, nosotros hemos hecho llegar a la OEFA el oficio de lo que usted ha presentado y de todo lo que han presentado hasta esa fecha los administrados. Pero claro, como le dije, ese término está definido por sistema, ¿no? Pero no es que, digamos, ustedes ya no puedan presentar, no, sí pueden presentar y todos hasta el 27 de julio el PAT. Porque el joven cuando le llamé me dijo que fue porque no he presentado el PAD. Por eso dije, Mm, ¿qué? ya, no, capaz ha habido algún error, ¿no? La persona que la atiende es de archivo, se habrá confundido, no es el evaluador quien le responde, ¿no? Porque yo estoy a cargo de la evaluación y la gestión de los planes ambientales detallados, ¿no? Ya. El término ha sido por archivo, un tema de archivo interno de nosotros. Ujú. Ok, señorita, cualquier consulta ya la hago por correo, entonces. Sí, cualquier consulta. Gracias. De nada. ¿Habrá otra consulta? Me queda muy poco tiempo, Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Solamente tengo dos consultitas. La primera es sobre PAD, PAD presentado en una primera instancia que fue el 2019, ¿no? Estos expedientes PADs. Entiendo que ahora hay como que una extensión del plazo y hay PADs que se están presentando hasta el 2027. En el caso de que haya un PAD presentado en el 2019 de una instalación y esta misma instalación presente un PAD en el año 2027 con componentes un poco más detallados que el PAD del 2019 que está en evaluación. ¿Cómo se procede en ese sentido? Si el PAD del 2019 queda desestimado o el PAD 2019 sigue en curso y se retiran algunos componentes del expediente PAD del 2027. Claro, pero en el 2019, ¿qué fue? ¿Aprobado o desaprobado? Algunos están, bueno, en el ¿Cuál fue el escenario de que está en resultado? curso. En el No, ¿cuál escenario fue de el, que está en
curso. No, no. ¿Cuál fue el resultado del PAT que Evaluación. presentaron? ¿La resolución directoral fue de aprobación o desaprobación? En lo personal, ahora todavía está en evaluación. No tenemos alguna pronunciamiento de la autoridad todavía. No, a ver, Alessandra, me indicas primero que algo respecto del 2019. Yo te entiendo que han presentado en el 2019 un PAT. Si es así, ya tiene que tener una resolución. Entonces, por ello te preguntaba si la resolución ha sido aprobada o desaprobada en esa época. No están en evaluación, dado que bajo la normativa del 2019 se ha presentado el PAD, ¿no? Esto quiere decir Ah, que en el 2021 más o menos se presentó los expedientes. claro, pero lo que voy, ¿esta para dónde lo has presentado? ¿Al Ministerio de Energía y Minas o a una DRE? En provincia, a una DREM. Por Ah, eso la demora. Sí. ahora entiendo, claro, porque en nuestro caso ya todo ello está cerrado. Bueno, em, lo que pasa es de que primero tendría que cerrarse tu primer procedimiento, ¿no? Porque en un establecimiento que, digamos, el PAT ha salido aprobado, ¿no? Y supongamos que lo que se regularizó fueron los componentes A, B, C y D, y ahora tú puedes volver a presentar otro PAT, claro, pero serían de otros componentes del mismo establecimiento, porque si ya regularizaste, digamos, los primeros cuatro componentes en el PAT, y tú ya sabías de que toda modificación tenía que tener un estudio, en este caso un ITS, no tendría por qué volverse, digamos, no tendría por qué haber, de nuevo haber incurrido en esta situación, ¿no? Por ello es que te digo que necesitas, digamos, se te necesita finalizar la evaluación de lo que tú has presentado, pero si tú, por ejemplo, en ese PAT has presentado cuatro componentes y supongamos que el PAT sale aprobado, ya, ahora tú puedes presentar nuevamente un PAT, sí, pero no de esos mismos componentes, son de otros del mismo establecimiento que puedes presentar. O sea, no, ¿No? es como que si el administrado no puede regularizar, por ejemplo, en aquella vez y luego otra vez le hizo cambios y otra vez va a regularizar, no, porque nosotros vamos a tener un sistema donde vamos a verificar qué se les aprobó la vez pasada y lo de ahora. O sea, no, no debería ser el caso que el mismo componente entre a regularización. Entiendo. ¿Existe la posibilidad de que voluntariamente se pueda pedir el desistimiento de uno de los expedientes, bueno, del 2019, por ejemplo, y continuar con el Claro, 2020? sí, en tanto que siga como tú dices que está todavía en evaluación, o sea que no se ha cerrado, claro, tú puedes pedir el desistimiento, es un procedimiento en trámite, no eso lo tienes que presentar Ujú. directamente a la DREM. Claro, sería mejor porque cosa que así, bueno, a lo actual ya presentas nuevamente, ¿no? Conforme está tu situación actual de los componentes. Si ha variado, sí, podrías presentar. Ok, entiendo, gracias. Y la otra Ya. consulta es, en caso Gracias. Una consultita, discúlpame, Helen, ¿de cuánto tiempo adicional disponemos para Cinco culminar minutos, este? sí, 5 minutos Ya, porque tenía solo una hora. Ujú. sí, Alexandra, te quiero pedir por favor que podamos enviar esta consulta a través normal. del canal digital que nos ha brindado Helen. Y Ok, Helen, te quería gracias. pedir para no extendernos más del tiempo programado, que nos puedas brindar las conclusiones o alguna recomendación final para poder culminar ya con el espacio. Sí, claro. Bueno, como conclusión, básicamente es que tengan que hacer una, digamos, revisión exhaustiva de lo que se pide en la información técnica del PAT, sobre todo a los consultores, ¿no? Hacer una revisión exhaustiva de la información técnica que aplique presentar para los componentes a regularizar, ¿no? Y como recomendación, bueno, la recomendación yo lo tenía en mis lineamientos en color verde un poco para que eviten incurrir en esos errores recurrentes, ¿no? Pero en resumen, sería básicamente la presentación de toda la información, digamos, a detalle, conforme están señalados en el plan ambiental detallado, ¿no? Ya que las recomendaciones serían, digamos, varias por ítems, pero por temas de tiempo ya no se puede presentar, ¿no? Pero la recomendación es para los consultores que puedan presentar toda la información mínimamente.
y que no les falte ningún ítem ni ninguna documentación sustentatoria que ello incurre en una observación, ¿no? Eso sería en forma general. Excelente, Helen. Bueno, te queremos agradecer a nombre de la asociación por el tiempo que nos has brindado, por el espacio y por la absolución de consultas de nuestros socios. Igual, por favor, envíenos las diapositivas y los canales a través de los cuales pueden emitir sus consultas o sus dudas para que les puedan dar una mano y puedan pues hacer el desarrollo correcto de lo que nos has estado comentando el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de los socios y gracias a ti por acompañarnos el día de hoy.